gracias por invitarme. Bueno, si estás de acuerdo, primero vamos a platicar sobre la leyenda de La Llorona. Es una leyenda un poco extraña porque muchas gentes la han visto en distintas partes a la misma hora. Uno se llegaría a preguntar cuál es la facultad que tiene esta Llorona de que al mismo tiempo en otras zonas y en otros países las pueden ver. Esto quiere decir que no estamos hablando de la misma Llorona, sino de distintas vertientes que en torno a América Latina existen. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos esta leyenda, pero en Centroamérica, en concreto en Costa Rica, le llaman la Tula Vieja, o por ejemplo en Colombia, Madre Monte, y en Venezuela, María Lanza. ¿Qué es esta leyenda en sí misma? Bueno, hay muchas razones del por qué encontrar distintas versiones, porque a lo largo del tiempo ha sido la leyenda favorita de los mexicanos. Si queremos escuchar la leyenda queremos la versión completa de cómo funcionó, cómo apareció por primera vez, tendríamos entonces que leer muchísima bibliografía y llegar a una conclusión. Es muy difícil decir un mismo origen. Porque, bueno, se trata de una mujer que va penando por las calles, va vestida de blanco, va flotando en el aire y va gritando por sus hijos. Esta versión la podemos encontrar en distintas épocas históricas en México, en la colonia, en el siglo XIX, en el siglo XX, y todavía en eras modernas se cuentan historias distintas. En concreto podemos ubicar el origen de La Llorona en México en el momento en el cual el padre Diego de Durán, en su historia de la Nueva España, nos platica los distintos presagios que tuvieron los prehispánicos antes de la conquista. ¿Qué es esto? Antes de la conquista, los prehispánicos se dieron cuenta que iba a pasar algo horrible y por lo tanto quisieron notificarlo. Pero bueno, sucedió la conquista y nadie le hizo caso a los presagios. En concreto, en el sexto presagio aparece la leyenda de que una mujer 10 años antes de que ocurriera la conquista de México Tenochtitlán pasó por las calles gritando y flotando vestida de blanco, gritando: ¡ay, mis mexicas! Ya nunca más los volveré a ver. ¡Ay, mis mexicas! Todos vamos a morir. Y por último, su último grito: ¡ay, mis hijos! Luego entonces, los que hablan de este origen prehispánico dicen que es una mujer que bien puede ser asociada a la diosa Cihuacóatl, esta diosa que se refiere a las serpientes. Es la mujer, es la diosa que se encargaba de las mujeres en la maternidad, y cuando ellas morían, bueno, ella se encargaba de cuidarlas. Y se piensa entonces que esta leyenda tiene un origen 100% prehispánico. Ya en la época colonial se vienen sumando una serie de más elementos, como que fue despechada por un hombre que mató a sus hijos por ese despecho, o que simplemente no quería vivir con los niños, etcétera, etcétera. Otra cosa que tiene sentido en torno a esta leyenda de La Llorona es lo que ocurre en la zona maya. Allá, cuando vemos que el viento pasa entre la milpa, nos vamos a encontrar que este viento hace un sonido muy particular y muy, muy, muy concreto que algunos han asociado a La Llorona. Luego, entonces, quiere decir que este origen, en el sentido mexicano, sí puede ser 100% prehispánico. El otro mito que podemos hablar es en concreto, ya que mencioné hace un momento la zona maya, los aluches. ¿Qué son estos de los aluches? En la zona maya la gente jura y perjura que ha encontrado pequeños duendes. ¿Qué son estos duendes? Se supone que son seres humanoides que miden entre 1 metro y 1,40 y andan por el mundo haciendo travesuras. Pero los hombres han identificado que existen dos distintas vertientes. Si son buenos,
lo único que hacen es causar risa, causan momentos en que los seres humanos son más o menos felices, pero si son malos causan accidentes, enfermedades, incluso la muerte. Los campesinos de la zona maya refieren que si uno escucha un sonido del viento pasar entre las milpas, tiene un sonido muy particular. Ese es el sonido que, como ya dijimos hace un rato, bien puede atribuírsele a la diosa del maíz en el mundo maya o a los aluches. ¿Por qué? Porque según esta tradición, los aluches al producir este ruido, este soplido del viento, tienen un sonido muy claro, un silbido muy claro, que tiene por objetivo ahuyentar a los ladrones. ¿Qué se puede hacer para no ver estas figuras, para no encontrarse con ellas? Bueno, lo que hay que hacer es, donde se vaya a construir algo, hay que dejar una ofrenda de comida. Lo que yo vaya a construir debe tener a un lado una ofrenda de comida como un tipo pago para que los aluches no me hagan absolutamente nada. Y otra versión es que dicen que los que andan en su auto o andan en autobuses, el aluche los detiene y les pide ofrendas para ellos. Y si no se los entregan, entonces se convierten en un problema. ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, como ya dijimos, es una cuestión prehispánica, pero también se piensa que como esta zona tiene contacto con Belice y este Belice fue alguna vez territorio inglés, podemos decir que algunos infieren que el origen de estos aluches, alux en singular, aluches ya en una palabra plural en español, su origen es similar a los leprechauses, de estos que vienen de Irlanda y que son estos pequeños traviesos que hacen maldades. Otra tradición que tiene que ver con este mundo mágico y de miedo en el mundo mexicano son los chaneques. ¿Qué son los chaneques? Bueno, los han ubicado en concreto en la zona de Veracruz, en la zona de Guerrero y todo este corredor del istmo de Tehuantepec. Son pequeños, según la mitología náhuatl, estos chaneques son como guardianes de los templos y lo que hacen es, igual que los aluches, hacen travesuras, pero sus travesuras igual tienen dos vertientes. La primera, si uno es amable con ellos, los chaneques van a ayudarnos en lo que pueden y solo harán travesuras, pero si son malos, lo que buscan es causar un gran miedo. A todos hemos sentido alguna vez cuando hemos ido al campo que se oyen ruidos extraños. Estos ruidos extraños los asociamos a mil cosas y una de ellas son los chaneques. Esta tradición dice que pasamos por el campo, avientan cosas, nos percatamos de que alguien está por ahí, pero no los vemos. Roban nuestros objetos, cuando menos nos damos cuenta ya no los tenemos y son capaces de aparecerse para asustarnos. ¿Cómo son estos chaneques? Bueno, estos chaneques se supone que tienen una referencia a cómo eran los viejos gobernantes representados en las cabezas olmeca. Eran de 1 metro aproximadamente, eran enanos y tenían rostros de niños. Y una cosa horrible es que estos, según la mitología náhuatl, quitan el tonali, o sea, ¿qué quiero decir con el tonali? En el mundo prehispánico existen dos tipos de calendarios, el calendario lunar, que es al mismo tiempo agrícola, y el calendario solar. La suma de los dos da como resultado un nombre secreto. Ese nombre secreto solo lo sabe el sacerdote y la persona que lo tiene. Uno, como prehispánico, andaba por el mundo con un nombre en concreto, pero el nombre total nadie lo sabía más que el sacerdote y él. Y la leyenda dice que si alguien sabe ese nombre, entonces ocurrirán cosas horribles. Supimos de 2 casos en la época de la conquista: Seacatl Topitzin Quetzalcoatl y Ocho Venado Garra de Tigre en la zona mixteca. El resultado les fue horrible.
y lo que los chaneques, según esta tradición, hacen es quitar el tonali, o sea, esta fuerza cósmica que nos protege, este animal sagrado que según los numerales del calendario prehispánico están en nuestro signo zodiacal y nos protegen. ¿Qué hacen con las almas? Primero quedan los seres humanos sin almas y son prácticamente como animales. Y ellos toman las almas y las meten en una olla. Y se supone que existe un cierto tipo de premio si alguien encuentra esas ollas. Liberará las almas y volverán otra vez a ser seres humanos. Esta otra leyenda es la del Nahual. ¿Qué es exactamente el Nahual? Bueno, expliqué un poco esta idea de que había dos tipos de calendarios, el solar y el lunar o agrícola. Pero esta leyenda del Nahual se refiere más en concreto a un animal. ¿Qué es esta cuestión? Se supone que, como ya dije, dentro del calendario existía un nombre secreto y había un animal que se supone nos cuida, nos protege. Pero ya en su deformación en la época colonial se piensa que este nahual es un animal que ronda por las calles. Cuando nosotros estamos dormidos, ese nahual despierta, sale a la calle y devora los corazones de todos aquellos que nos han dañado. Este animal lo podemos encontrar de muchas formas. Son coyotes, son lobos, a veces se dice incluso que llegaron a ser reptiles o llegaron a ser caballos, por ejemplo. La gente en la calle lo que mira son espectros oscuros. Dentro de la casa incluso se llega a decir que estos espectros oscuros sí son el nahual. A lo mejor nosotros hemos tenido esa sensación de que cuando nos vamos a dormir y nos recostamos, sentimos como que alguna sombra dentro de nuestro espectro, que nuestros ojos comienzan a percatarse, a percibir esa sombra como que se mueve. Uno voltea a ver y evidentemente no hay nada. La leyenda dice que es precisamente el nahual que está saliendo de nosotros y ese nahual va a ir a dañar. La tradición dice que en el México colonial hubo un par de personas que lo enfrentaron y fueron devoradas por estos animales. En el mundo prehispánico, el animal sagrado por excelencia era el jaguar, pero él no devoraba hombres, lo que hacía era devorar corazones. Y en la leyenda ya deformada como tal, es de la época colonial, todavía subsiste hasta nuestros días, y la gente que venga de campo o las personas mayores, todavía incluso, por ejemplo, mi madre y mi padre hablaban de la presencia del nahual en la casa, hablaban de estas sombras que se movían y todas estas sombras tenían por característica que eran casi imperceptibles. Así que si uno piensa en fantasmas, eso sería una explicación del mundo occidental, pero dentro de la tradición mexicana, los espectros que vemos por alguna parte, esos son el nahual. Y el nahual puede andar errante toda la vida. Quiere decir que nunca jamás regresa hacia el cuerpo. El cuerpo entonces queda como en estado vegetativo, por lo que entonces se pide a los seres humanos que a la hora de irse a dormir carguen objetos de piel. ¿Por qué? Porque a la hora en que el nahual se va, ese objeto de piel terminará ayudándonos a que vuelvan a regresar a nuestro cuerpo y volvamos otra vez a ser seres humanos. Gracias por invitarme, Ale, con todo gusto. Gracias.